Pues buenos días a todas y todos, y en nombre del Partido Socialista agradecerles la asistencia esta mañana aquí en Benicarló a la rueda de prensa. Una rueda de prensa que tanto el senador como yo, como diputada por la provincia de Castellón, queremos empezar con lo que ha sido el pasado, lo que ha sido este año de primer balance de legislatura del Partido Popular. Y lo resumiría con una frase que marca la pura realidad, ¿no? Y es que el primer año del Partido Popular y de Rajoy para Castellón y por lo tanto para Benicarló es que Castellón y Benicarló paga más y recibe menos. Esto es el resumen de balance de lo que ha sido el pasado, este primer año de legislatura de gobierno del Partido Popular. Como comprenderán ustedes, porque los números son fríos, pero es lo que demuestra la realidad, pues la valoración de este primer año es negativa. Llevamos 2 presupuestos, llevamos 2 huelgas generales y también pues, las unánimes protestas de todos los sectores de la población. Ya no es que solamente lo digamos el Partido Socialista, sino que, aunque el Partido Popular tenga la mayoría absoluta, no cuenta con el respaldo de la sociedad, como se está comprobando. Este ha sido un año de mentiras masivas y de engaños a los ciudadanos de Castellón y de Benicarló, como hemos comprobado en los 2 presupuestos. Para el Partido Popular se les acabó las reivindicaciones que tenían para la provincia y también con la localidad de Benicarló. Padecen una amnesia total y todo lo que exigían al gobierno de Zapatero pues ahora están calladitos, y ya no solo es que estén callados, sino que tampoco apoyan las propuestas que presentamos desde el Partido Socialista en la provincia de Castellón. Desde luego, en este año de legislatura del Partido Popular somos más pobres, tenemos más recesión, hay más crisis y hay más paro. En nuestra provincia de Castellón, alrededor del 30% de desempleo. Y la realidad es que los ciudadanos de Castellón y también los ciudadanos de Benicarló viven peor que hace un año. La única alternativa que nos han presentado el Partido Popular son recortes y más recortes. Están haciendo todo lo contrario que prometieron en campaña electoral. Se presentaron ante los ciudadanos con una varita mágica, ¿no?, ante la angustia de la crisis, y hemos comprobado ya en estos 12 primeros meses que no tenían la solución. Prometieron en campaña electoral el señor González Pons 3,5 millones de empleo y todavía lo seguimos esperando, y por lo tanto la conclusión sería de que la vida en este año es más cara, que el trabajo es más precario, que hay más paro y que hay más sufrimiento de las personas que peor están atravesando esta crisis. Y quería recordar, porque se nos suele olvidar muy fácilmente, es que las primeras medidas que tomó el Partido Popular a los escasos días de tomar posesión como presidente del gobierno el señor Rajoy, hay que recordarlo, es que fue una subida de impuestos. Aquellos que dijeron de que no subirían los impuestos, pues pagamos más de IRPF, pagamos más de IBI, nos congelaron el salario mínimo interprofesional, nos han subido el IVA, hay copago en la sanidad, en los medicamentos, han paralizado la ley de la dependencia, la luz es más cara, el gas es más caro, y por contra han aprobado una amnistía fiscal que favorece a los que defraudan Hacienda. En la provincia de Castellón, como después explicará mi compañero senador Enrique Navarro, las inversiones nulas y cero, como ha comentado el compañero Román. Desde luego, en temas sociales, y me centraré en lo que ha sido en este año de pasado, de balance de legislatura en temas sociales, es que el Partido Popular está desmantelando todo. En sanidad, la sanidad, como ustedes saben, ha dejado de ser universal y gratuita. La sanidad ya no es un derecho, ahora hay servicios que debemos de pagar, como es el transporte sanitario, como son las prótesis externas y como son las medicinas. Y ya hemos conocido también las intenciones del Partido Popular, como es en la Comunidad de Madrid,
que es la de empezar a privatizar grandes hospitales. Desde luego, convertir en un negocio la sanidad es lo que pretende el Partido Popular. En cuanto a la ley de la dependencia, muy importante porque abarca un sector de empleo, una bolsa de trabajo muy importante para la provincia de Castellón. Decir que desde que gobierna el Partido Popular en la provincia de Castellón, más de 4.000 dependientes dejarán de ser reconocidos como tal y de tener este servicio, de tener este derecho, debido a la paralización de la ley de la dependencia. Pero también 4.300 dependientes de nuestra provincia han visto rebajados sus prestaciones. Y también 1.800 cuidadores de la provincia de Castellón han dejado de entrar en el régimen de cotización de la Seguridad Social como contemplaba la ley de la dependencia. En el ámbito educativo, un recorte de 5.700 millones de euros. Un daño irreparable a la calidad y a la igualdad de oportunidades. Este inicio de curso escolar ha sido caótico, menos profesores, más alumnos por aula, fin de las becas de comedor, fin de las becas de transporte escolar, finalización del plan Educa 0-3 años de escuelas infantiles y una reducción de becas en estos 12 meses del gobierno del Partido Popular, en estos dos presupuestos, de más de 200 millones de euros en becas. Por lo tanto, en el tema de las políticas sociales, desmantelamiento y prácticamente nulidad, ¿no?, en todos los avances y en todos los derechos que habíamos conseguido. Pero también quiero hablar en este tema de la cobertura a los parados, una cobertura necesaria, y en esta época en nuestra provincia, con estas tasas de desempleo, nos preocupa muchísimo el que veamos reducido en los presupuestos la cobertura a los parados, y ya hemos comprobado como en este presupuesto del 2013 el plan prepara la ayuda de los 400 euros, finaliza en el mes de febrero y aquí se ha acabado todo. A los jóvenes, pues ver cómo las políticas del gobierno del Partido Popular, en lugar de ayudarles, de favorecerles, de estimularles, ¿no?, para afrontar esta situación de crisis, ha hecho todo lo contrario, les ha eliminado la renta básica de emancipación, les ha recortado su formación, las becas, desaparecen los incentivos a las empresas para contratar a jóvenes, pueden despedirlos con la reforma laboral sin ningún tipo de indemnización, y desde luego a los investigadores el señor Rajoy y el Partido Popular les está obligando a emigrar fuera de nuestro país. A los pensionistas, por más que se empeñen en decir de que van a subir las pensiones, pues un engaño cuando comprobamos la letra pequeña al decir de que van a subir las pensiones, ¿no? Un 1%, como se calcula, después de las subidas en impuestos que han tenido nuestros pensionistas y jubilados, pues la verdad se traduce en una bajada de las pensiones, porque nuestros jubilados pierden poder adquisitivo. Con la subida de impuestos y con los copagos y repagos que el gobierno del Partido Popular obliga a nuestros pensionistas, sus pensiones y su nivel de vida se ha visto mermado y perjudicado con las políticas del Partido Popular. Yo quería finalizar este bloque de lo que ha sido el pasado, de lo que ha sido el balance, con un mensaje positivo. Con un mensaje positivo porque los socialistas de la provincia de Castellón, antes de las elecciones, firmamos un compromiso titulado Compromiso por Castellón, que son 10 puntos, es nuestra carta delante de la ciudadanía para dar explicaciones de lo que hacemos cuando estamos en el gobierno y en la oposición, y mantenemos ese compromiso de los 10 puntos como hemos realizado en este año de legislatura. Hay otra forma de hacer las cosas, hemos presentado alternativas tanto en el Congreso como en el Senado, y decirle a la gente que de esta crisis se puede salir, que sin dejar a nadie en el camino y sin castigar a los que peor lo están pasando, como está haciendo el Partido Popular. Por lo tanto, nuestro compromiso
con la ciudadanía de la provincia de Castellón y con los vecinos y vecinas de Benicarló para continuar reivindicando aquello que nos pertenece y es justo. Como ya dejamos presupuestado en el último presupuesto socialista del 2011, un presupuesto ya de crisis, pues nosotros y nosotras hemos mantenido ese mismo compromiso y esa misma responsabilidad con Benicarló y con la provincia de Castellón. Y ahora paso la palabra a mi compañero Enrique Navarro para que haga el balance en cuanto a infraestructuras de este primer año del Gobierno del Partido Popular.